¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para entender cómo pasamos de clasificadores muy simples a la increíble inteligencia de las redes neuronales. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo es que la inteligencia artificial pasó de, literalmente, trazar líneas a empezar a entender el mundo? Todo comienza con una idea que parece muy simple, pero que tiene un poder enorme. A ver, nuestra historia arranca con el perceptrón, que vendría siendo como el abuelo de las redes neuronales. Fue un modelo pionero, diseñado para una tarea que hoy nos puede parecer básica, pero que fue la base de todo, la clasificación binaria. O sea, simplemente decidir si algo es de una categoría o de otra. Ok, no hay que asustarse con la ecuación. De verdad, en esencia, lo que hace es definir una frontera. Una línea recta si estamos en 2 dimensiones o un hiperplano si tenemos más. Su única misión es trazar esa línea para separar los datos en dos grupos, un sí o un no, un gato o un perro, así de simple. Pero, a ver, ¿cómo aprende el perceptrón a trazar la mejor línea posible? Lo ideal sería penalizarlo por cada error, ¿no? El problema es que este método de todo o nada, o sea, o le atinas o fallas, no nos dice por cuánto nos equivocamos ni en qué dirección hay que corregir. Matemáticamente, decimos que esta función de pérdida 0,1 no es diferenciable, y eso nos complica muchísimo ajustarla de forma eficiente. Para resolver esto, en vez de una penalización así, de golpe, usamos funciones de pérdida más, digamos, suaves y diferenciables, como la pérdida hinge o la logística. Estas no solo nos dicen si hubo un error, sino también qué tan lejos estuvimos de la respuesta correcta. Y eso es clave, porque nos da una pendiente, una dirección clara para corregir el rumbo. Y aquí entra el motor de casi todo el aprendizaje profundo moderno, el descenso de gradiente estocástico, o SGD. Pensemos en esto como si fuéramos un excursionista bajando una montaña en medio de una neblina espesa. No vemos el fondo, pero sí podemos sentir la inclinación del suelo bajo nuestros pies y dar un pasito en la dirección que baja más. Bueno, el SGD hace justo eso. Después de ver cada dato, calcula la pendiente del error y ajusta los pesos WH un poquito en la dirección correcta para reducir ese error. El perceptrón es elegante, es simple, pero se topa con pared, una pared infranqueable cuando los datos no se pueden separar con una simple línea recta. Y, seamos honestos, en el mundo real, eso pasa casi siempre. A ver, imaginemos datos que están distribuidos como dos círculos, uno dentro del otro. Es que no hay manera, no existe una línea recta que pueda separarlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Qué pasa cuando los datos están súper mezclados y un corte limpio, pues nomás no funciona? La solución es tan brillante como esta analogía. Si no se pueden separar los ingredientes en la mesa, pues los metemos a la licuadora. Al transformarlos, al agitarlos en una nueva dimensión, de repente, ¡pum!, se separan en capas, que ahora sí podemos cortar. Esto, en esencia, es el famoso truco del kernel. En términos matemáticos, lo que hace un kernel es permitirnos calcular las relaciones entre los puntos como si los hubiéramos proyectado a un espacio con muchísimas más dimensiones, o sea, como si los hubiéramos metido a la licuadora, pero lo increíble es que lo hace sin tener que realizar ese cálculo explícitamente, que sería, carísimo en términos de cómputo. Es un atajo genial. Y aquí es donde cambia todo el paradigma. Miren la diferencia en la fórmula. En la forma primal, la original, la predicción depende de un solo vector de pesos W. Pero en la forma dual, la que usa el kernel, la predicción ahora depende de las relaciones, de la similitud K entre el dato nuevo y todos los puntos de entrenamiento. El modelo ya no aprende una línea, aprende a clasificar basándose en la influencia de sus vecinos. Este truco del kernel es súper poderoso, no hay duda, pero nos deja con una pregunta fundamental que fue la que impulsó el siguiente gran salto en inteligencia artificial. Es que elegir el kernel correcto, o sea, la receta para nuestra licuadora, es más un arte que una ciencia. ¿Usamos uno polinomial? ¿Uno gaussiano? La elección depende del problema. Pero esto nos lleva a una idea revolucionaria. Oigan, ¿y si en lugar de estar eligiendo nosotros la transformación, dejamos que el modelo la aprenda por sí mismo? Y ¡bam! Esa es la idea central que le da vida a las redes neuronales. En lugar de darle al modelo una herramienta fija, como el kernel, le damos la capacidad de construir su propia herramienta, de aprender cuál es la transformación de características óptima para el problema que tiene enfrente. El cambio conceptual es total. Reemplazamos una función de kernel K, que es fija y predefinida, por una función sigma superflexible, la famosa función de activación de una neurona, cuyo comportamiento está determinado por pesos W que el propio modelo va aprendiendo de los datos. Pasamos de usar una herramienta a construir una. Este paso de usar características fijas a aprenderlas transforma por completo la naturaleza del modelo y, como vamos a ver, también la complejidad del problema que estamos tratando de resolver. Y así llegamos a la red neuronal de una capa. En el fondo, es un aproximador de funciones universal. Cada neurona, cada sigma de WN por X, actúa como un pequeño detector de características que el sistema ha aprendido por su cuenta. Y luego, el modelo simplemente combina las salidas de todos estos detectores para formar una decisión final mucho más rica y compleja que una simple línea. Claro, este poder no es gratis. Al aprender la propia transformación, el problema de optimización se vuelve increíblemente más difícil. Ya no es convexo, o sea, ya no es como buscar el punto más bajo de un tazón simple, ahora es no convexo. Es como buscar el valle más profundo en una cordillera llena de picos y otros valles. Es un paisaje súper complejo, no lineal y con una cantidad de dimensiones altísima. Muy bien, hagamos una pausa para recapitular este increíble viaje. Es la evolución desde la rigidez de una línea hasta la flexibilidad de una máquina de aprendizaje compleja.
El camino es bastante claro, ¿no? Comenzamos con un separador lineal, el perceptrón. Luego, metimos un truco muy ingenioso, los kernels, para manejar datos no lineales con una transformación fija. Y finalmente, llegamos a las redes neuronales, un modelo que ya no necesita trucos porque aprende la mejor representación de los datos directamente para resolver el problema. Y es súper importante entender que el truco del kernel no es magia, ¿eh? Tiene bases matemáticas muy sólidas, como el teorema de Mercer. Este teorema nos garantiza que cualquier función de kernel válida corresponde a un producto escalar en un espacio de mayor dimensión. Básicamente valida la elegancia de este atajo computacional. Toda esta progresión de reglas fijas a reglas aprendidas muestra una tendencia clarísima hacia una mayor automatización y abstracción. Y nos deja con una pregunta que la verdad es fascinante para el futuro. Si el salto de características fijas a características aprendidas desató esta revolución, ¿qué va a pasar cuando empecemos a aprender la mismísima arquitectura de los modelos que aprenden?